Buenos días estimados, buenos días estimadas. Hoy vamos a presentar solo que son tres temas importantes. Estafilococos, estreptococos y también lo que son neumococos. Parece un poco largo, pero generalmente es aquí lo más importante para el tema, así que es para exponer esta parte de aquí. Así que ya mismo le cambio la pantalla de la otra para que veamos inicio a este video. Ahora sí, ya que cambié la cámara, vamos a comenzar con el video. Vamos a hacerlo lo más rápido, sencillo, sin meter mucha palabrería para que puedan estudiar, porque aquí van tres bacterias importantes, entonces le vamos a hacer rápido. Mira, primero vamos a tener lo que es el estafilococo. Estafilococo, pongámoslo de esta manera, va a estar de tres maneras, o sea, va a tener sus generalidades. Primero, es un coco gram positivo. Coco gram positivo y va a estar de dos maneras. En racimo de uvas o puede estar también en cadenas, pero en cadenas cortas. Cualquiera de esas dos puede ser la manera de ahí. Puede crecer en varios medios, eso también es importante, voy a anotar aquí. Solo voy a anotar lo importante, algunas cosas voy a decir nomás, pero otras cosas sí voy a anotar aquí. Resistente a los B-lactámicos. Eso sí es importante. B-lactámicos es fuerte los B-lactámicos. De aquí tenemos 33 tipos de estafilococos que existen, pero de los 33 tipos que existen, solo 3 son importantes para el caso, o sea, en casos médicos. Por ejemplo, esos son los 3 importantes, son estos de aquí. Va a ser el estafilococo aerus o aureus. Va a ser uno de ellos. El otro va a ser lo que se llama el Streptococo epidermidis. Epidermidis. El otro se va a conocer como saprophytis. Saprophytis o saprophytus. Saprophytus. Parece cosa de Harry Potter más o menos así. Entonces, Aerus, Epidermidis y Saprophytus son los más importantes en esta parte de aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es que el Aerus, este va a ser positivo a coagulasa. ¿Qué sentido con es positivo a coagulasa? Eso quiere decir que pues daña los glóbulos rojos y pues se hace un coágulo. Entonces hace coagulasa. Mientras que estos de aquí, los epidermidis y saprófitos no van a ser. Estos van a ser negativos a la coagulasa. Entonces es una de las partes más importantes que tenemos aquí. Bien, también tienen una cápsula. Esta cápsula tiene la capacidad de inhibir la fagocitosis. Y esta cápsula está formada por peptidoglicanos. Ahora bien, vamos ahora con la forma de cultivo. La forma de cultivo siempre se va a hacer la mayoría de veces en agar sangre. Aunque también se puede hacer en lo que es agar matinol salado, que se llama. Entonces toca tener en cuenta eso. Va a tener una necesidad de un pH de 6.8 a 7.2. También pueden ser aerobios o anaerobios facultativos. Recordemos que en los anteriores videos que ya hablábamos, los anaerobios facultativos se refieren a aquellos que no necesitan, o sea, necesitan oxígeno o no necesitan oxígeno. Es como que varían, no necesitan algo específico. Por eso pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, se llaman así. Entonces, una de las características más importantes. Ya, en cómo se ven las colonias, es importante también porque varía mucho. Normalmente, si vemos solo a un estafilococo así en general, de su familia, podemos decirlo así, las colonias siempre se van a ver, son medianas y van a ser brillantes. Otra cosa más es que, eso es la general, ¿no? Pero si hablamos de los específicos, como el estafilococo aerus, que como te voy a decir, y estafilococo, va a poner así, saprophytus, y el otro que se llama epidemidis, estos de aquí tienen otra forma diferente para poder identificarlo. Por ejemplo, estafilococo aerus va a tener una forma, o sea, una coloración dorada y va a ser B hemolítico. ¿Qué significa B hemolíticos? Que tienen la capacidad de matar o destruir los que son los glóbulos rojos, pues se llaman B hemolíticos. Tenemos otro que son los estafilococos saprophytus epidemidis. En cambio, estos de aquí tienen una coloración gris o blanca o blanquecina. Y estos aquí van a ser no hemolíticos. Ya su mismo lo dice. Su mismo nombre lo dice, que no destruye lo que son los glóbulos rojos. También va a ser débil a la vancomicina. Una es uno de los medicamentos. Y también tiene lo que es la hexaclorofeno. Al 3% va a ser débil también. Para tener en cuenta. Acá también se toca hacer una prueba de la catalasa o del peroxidasa, también se conoce. ¿Pero para qué? Este es para identificar si es un estafilococo o un estreptococo. Es una diferencia bien clave, porque un estafilococo sí puede descomponer o lo que es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno sí lo descompone. Entonces cuando se descompone se hace una tipo burbujita. O sea, es como que tiene aquí, se hacen unas burbujitas. Eso quiere decir que descompone y es positivo para catalasa. Entonces aquí estafilococo es para la catalasa. Mientras que los estreptococos, estos no tienen la habilidad de eso. Y entonces cuando no se hacen y son negativos a la catalasa. Entonces tienen que tener en cuenta que esa parte de ahí es importante. Ya.
Ahora, tenemos otra parte más, es que, ¿por qué estas de aquí son, digamos, coagulasa negativa, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta es que el Streptococcus aureus, este va a ser el patógeno, puede ser positivo. Y estos aquí van a ser conocidos como células, bueno, bacterias oportunistas. Oportunistas, y este va a ser patógeno. Por eso es que, como es patógeno, puede destruir los glóbulos rojos. Y acá, como es oportunista, pues solo destruye cuando lo necesite o cuando no lo necesite. Oportunista se refiere a una bacteria la cual vive en el cuerpo y cuando, digamos, el cuerpo se debilita, dice, ah, no, como que te debilitaste, vamos a atacarte así, de una vamos a atacarte para que te haga daño. Entonces, es lo que hace para que hace solo cuando le conviene. O sea, literalmente cuando le conviene. Solo cuando le conviene hace su wea. Porque si el cuerpo está sano, los manes colaboran al cuerpo. Cuando el cuerpo está dañado, dice, ah, no, colaboremos a los malos y ganemos las cosas de ellos. Después se llaman bacterias oportunistas. Ya, tenemos esa parte de allí. También tenemos que tener en cuenta que se puede contaminar eso aquí por de una manera nosocomial. Se refiere que podemos contaminarnos en hospitales. Eso se refiere a nosocomial, por hospitales. Tenemos que, ya sabíamos que esto es un patógeno. El Staphylococcus aureus, perdón, yo escribí mal, perdón, tiene la capacidad de contaminar alimentos, de contaminar alimentos, y liberar una enterotoxina. Enterotoxina es lo que sí que afecta a lo que es ¿cómo es? Los intestinos. Entonces ahí provoca lo que es diarrea, vómito, náuseas y todo eso en general. Algo también importante que además de producir eso que es diarrea, vómito, no sé cuánto, tiene algo importante que se llama el shock tóxico. El shock tóxico es similar a lo que hice hace un momento. También el shock tóxico, o también puesto como de una manera como TST1. Es una manera de poder ponerlo. Ya entonces. El shock tóxico que se refiere a que el dar lo que es vómito, náuseas y diarrea, pero este que puede también dar lo que es hipotensión y lo que es insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Entonces voy a poner aquí con la I, insuficiencia cardíaca y renal. Por eso es tan complicada esa parte de allí. ¿Cómo podemos identificar este estafilococo? Puede ser por varios exámenes de pus, puede ser de sangre, también puede ser, por ejemplo, de esputo, que son las más generales para poder verlo. ¿Y o sea, cómo se da este de aquí? La mayoría por infecciones. O sea, la mayoría por infecciones que son en la piel. Por ejemplo, me corté y comienza el estafilococo a entrar. Entonces, la mayoría se da por infecciones o por heridas. ¿Cómo solucionarlo? Hacer una buena limpieza en general y limpiar esa parte de este estafilococo. Nada más. Fin con estafilococos. Comenzamos con otro. Vamos a dar la vuelta. Muy bien, comenzamos. Ahora, este de aquí son los estreptococos. De los estreptococos es una familia grande y bastante larga de resumir, de hecho. La única familia de estafilococos y neumococos son cortitos, pero estreptococos es bastante largo, entonces eso sí se va a demorar un poquito en explicar. Bueno, estreptococos vamos a tener la primera parte, que los estreptococos también son cocos gram positivos. Voy a poner así nomás. Cocos gram positivos que son agrupados en cadenas cortas también. Ya no en racimos de uvas, sino aquí solo cadenas cortas. Y en cultivos viejos pueden ser en forma capsulada, así, forma capsulada. Ya, aquí tenemos dos importantes que encontramos en general, que son los estreptococos viridans, es uno, y el otro que es el estreptococo diógenes. El estreptococo viridans es una célula oportunista. Como es oportunista, esta vive en la flora, entonces voy a poner aquí flora, vive en la flora intestinal normal, como lo que es la piel y mucosa. En cambio, la diógenes, esta no es una oportunista, así que aquí sí es una patógena. Es una patógena y afecta casi todas las infecciones de los estreptococos se basan en esta de aquí, la diógenes. Casi el 90% de las infecciones es por el diógenes, que son de las infecciones conocidas como estreptocóxicas. Son la mayoría por la diógenes. Hay una parte que habla de la parte antigénica. Lo único importante que vi es que hay el grupo A, B y C que son con cápsulas polisacáridas. O sea que el grupo A, B y C tienen como capsulitas. Entonces voy a poner aquí grupo A, B y C tienen lo que son las cápsulas. Y también está conformado su capa por lo mismo, por carbohidratos específicos y peptidoglicanos que conforman esa como capita de la que contagia. Y también tiene lo que son lipoproteínas que son para poder pasar la endotoxina y hacer daño. Entonces por eso viene esa parte de allí. Ahora bien. ¿Cómo se cultivo? Es igual también. El agar sangre va a ser a una temperatura de 37 grados centígrados. Y también va a ser lo mismo que el anterior. Aerobia y anaerobia facultativa. Aquí no me especificó el pH, así que tengamos en cuenta que si vive en el cuerpo, pues va a ser un pH más o menos de 37 grados.
para tenerla en cuenta. Bien, ahora tenemos estas clases, ¿no? Ya especificamos que había dos, ¿no? Pero tenemos otras que también viven allí, que son, por ejemplo, los enterococos, que pertenecen a los streptococos también, enterococos, y los peptidococos, o peptococos, streptococos, perdón, streptococos. O sea, sería pepto, no, así sería, pepto streptococos. Los estreptococos, su crecimiento va a ser de 15 a 45 grados centígrados y va a crecer en cambio no en agar sangre, sino va a crecer en agar biliar. Los peptoestreptococos, estos van a crecer en cambio, tienen que ser anaerobios estrictos, o sea, no necesitan oxígeno para vivir, necesitan sí, no, sin oxígeno, si ponen oxígeno se muere. Entonces, esa parte de ahí. ¿Cómo ven las colonias? Esto también es importante. Las colonias son pequeñas, son puntiformes, pueden ser en forma de discos y son de color gris, mate o brillante, cualquiera de allí. También aquí están las que son las B hemolíticas, que ya sabemos que B hemolíticas destruye, entonces B hemolítica sería la Diógenes. Y tenemos las alfa y no hemolíticas. No hemolíticas, pues por ejemplo la Virans, o estos de aquí, por ejemplo, estas no son que afectan el cuerpo. Ya explico más adelante por qué. Entonces aparte, ¿y qué significa alfa hemolítica? ¿Qué significa eso? Las B hemolíticas son aquellas que, pues como dice su nombre, destruye. Las alfa hemolíticas no las destruye como tal, es como que las mantiene un ratito y para ver sus exámenes se va a hacer como tipo una bolita Quino. Se hace la bolita del medicamento y aquí al ladito, lo que en cambio de quedar blanco, como debería ser porque se elimina, aquí va a quedar un color verde. Porque esa es que solo la neutraliza a lo que son los glóbulos rojos, no lo destruye, solo neutraliza. Entonces esa parte de aquí. Bien, para identificar por qué estos colores también son importantes que yo mencioné, el mate, el brillante y así, es que eso es importante porque, por ejemplo, el mate, bacterias que tengan la coloración mate van a tener proteína M. Y eso quiere decir que aumenta el grado de virulencia. Mientras que las brillantes, estas no tienen proteína M. Voy a poner así, proteína M no la tiene. Entonces, tienen que tener en cuenta que mate sí tiene y proteína M no tiene. ¿Qué es la proteína M? La proteína M es todo lo que puede hacer virulencia en el virus. Por ejemplo, se pasa hasta aquí, virulencia en el virus. Se pasa hasta acá, virulencia en el virus. No es la única proteína que existe, ¿no? Hay más proteínas, pero la proteína M, si escuchan cualquier pregunta que diga proteína M afecta no sé cuánto, es fijo, aumenta virulencia en la bacteria. Así que eso. De ahí también tenemos otras cosas que, por ejemplo, es un poquito largo, que como la familia de Sotococo es tan grande, hubo un mancito que se llamaba Lancefiel, se lo pone así, Lancefiel, que hizo una clasificación antigénica de estos grupos. Entonces lo puso en grupo A, en grupo B, grupo C y grupo D. Estos de aquí se identifican por diferentes tipos de azúcares. Entonces le voy a, poder voy a tener aquí escrito porque no sé si tome esta parte, pero siento que es bastante importante. Entonces va a poner azúcar, ramnosa, N-acetilglucosamina. El otro va a ser polisacárido, ramnosa, glucosamina. El aquí va a ser un cambio un ácido conocido como ácido glicerol, teicoide. Y la D, este va a ser solo lo que es alanina y glucosa. Nada más. Entonces tengamos en cuenta esa parte de aquí. Bien, después de lo que ya dijimos de esta parte, vamos a tener la parte de la que es... Bueno, ya sabemos que la parte de lo que es la parte de antígena de las bacterias van a ser con acción antifagocitosa. Entonces es lo que puede producir en general. Bien. También nos menciona que hay unas proteínas. ¿Se acuerdan que dije que la proteína M no es la única? Pues no. Hay la proteína M ya es virulencia. Pero también hay la proteína T, la proteína R y proteína P, las cuales no tienen nada que ver mucho en lo que es los antígenos. Es casi ni se involucra mucho en ese sentido. Pero es como para tener en cuenta que no es la única proteína que existe. Bien, ahora aquí vamos a lo que es importante. Lo que es el estreptococo Diógenes, ya sabemos que es patógeno, pero este puede producir varias enfermedades. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la más importante de ahí es la gangrena estreptocóxica. Tenemos otra que es el shock tóxico también. Aquí también se provoca un shock tóxico. Pero recordemos que el anterior shock tóxico se podía dar específicamente por otro grupo de bacterias, no por este de aquí.
El shock tóxico este aquí se da por un grupo de los estreptococos. O sea, el grupo uno, o sea, el grupo A, 1, 3, 12 y 28 son los que producen el shock tóxico. Todo para tener en cuenta. Tenemos otra parte que también puede provocar lo que es endocarditis. Puede también producir una que se llama, es importante, que se llama glomerulonefritis aguda. Literalmente lo único que hace hasta aquí es afectar ¿cómo está aquí? Afectar a los glomérulos y produciendo lo que es daños en la parte renal y también produciendo lo que es proteinuria. Entonces tengan que tener esa parte en cuenta. Hay otras más, hay faringitis, hay celulitis, hay impetigo y erisipela. Erisipela y impetigo son como, así como unas cosas como edemas o como costras que se suceden. Pero impetigo es siempre como una coloración, ¿cómo es? Como color miel, pero se da solo en niños, el impetigo. O sea, se escribe así, impetigo. Se quiere así, para que tengan en cuenta. En cambio, el erisipela es casi lo mismo, pero es en rojo y ese se da en adultos. Entonces tengan pendiente esa parte de allí. Ya. Después de esta parte, voy a cambiar de hoja porque como es un poquito más largo, no va a alcanzar. Voy aquí. Y ahora vamos, que voy a clasificarle así. Vamos a hacer viridans. Aquí vamos a poner el otro que son las enterococo. Aquí en cambio son las streptococo. Este es el correcto, streptococo se escribe correctamente. Ya. Para que tengan en cuenta, el viridans va a estar siempre en la flora respiratoria. El enterococo va a estar en cambio en la flora intestinal. Y acá el peptoestreptococo también va a estar en la flora intestinal. Normalmente, como le decíamos, pues son células oportunistas. O sea que si están en el cuerpo bien, pues se portan bien. Pero cuando llega una bacteria y comienza a dañar el cuerpo y se debilita, esto aquí actúa de mala manera. Por eso, este aquí puede producir varias cosas. Por ejemplo, aquí en la viridans puede provocar lo que es bactericemia. En cambio acá, en la enterocóxica, en la flora intestinal puede producir, por ejemplo, infecciones genitales o de la vía urinaria, cosas así. Y acá, en cambio, puede producir lo que es infecciones del endometrio y en lo que es las infecciones pulmonares. Entonces tengan en cuenta que aunque sean, digamos, que vivan en el cuerpo, no es que sean buenas como tal, sino que solo viven ahí ya por conveniencia, como digo. Ya, exámenes donde podemos ver es por el pus, la sangre, el esputo, son las formas de poder ver el exámenes. También tenemos que el que puede, digamos, inhibir a la diógenes es la bacitacina. La bacitacina puede inhibir a la diógenes en un 97%, pero no a todos los grupos de estreptococos. O sea, no es que la bacitacina va a servir para todos los de aquí, no, no, no. Solo sirve para específicamente el diógenes. Bacitacina 97% en diógenes y no ayuda o no afecta mucho al grupo B, al grupo C, al grupo E o al grupo F, no afecta de los estreptococos. O sea, solo afecta al grupo A, para que tengan en cuenta. Ya, también habla de la inmunidad. La inmunidad, en cambio, va a ser solo para o sea, como es específico. Por ejemplo, la inmunidad del estreptococo va a ser solo para el tipo 1 y entonces esa como vacuna solo va a afectar al tipo 1, no al tipo 2 ni 3, no es como en conjunto, sino que tiene que ser específico para cada una de la inmunidad que exista. Ya, además de también ser débil a la bacitacina, también es débil en general, o sea, el estreptococo, a la penicilina y a la eritromicina. Es débil a esas dos de ahí. Penicilina y eritromicina es débil a allí. Pero aún así, la penicilina y la eritromicina que ayuden a eliminar esas bacterias no ayudan en dos cosas. O sea, no ayudan a eliminar al 100% lo que es la glomerulonefritis aguda y lo que es la fiebre reumática. Esa ya es con otra forma de poder controlarlo. O sea, la penicilina y la eritromicina ayuda para el bien, para los demás, pero para estas dos es un proceso un poquito más complicado, más complejo. Y bueno, y ya para acabar con los estreptococos, que es la parte más larga literalmente de esta cosa, es que esta de aquí se da por infecciones en la piel. O sea, se puede transmitir por infecciones de la piel, por secreciones respiratorias cuando estornudamos. Y en caso de los animales, pues se puede dar por las vacas. Por ejemplo, las vacas lecheras que tengan la bacteria de la Streptococcus pyogenes, las personas que tomen la leche pues se van a infectar. Entonces, ten en cuenta de aquí, puede ser por infección de la piel, voy a poner así nomás, piel, por lo que es secreciones y lo que es, vamos a poner así la vaca, para lo que es la leche. Soluciones para esto, puedes tener limpieza, cubrirse bien las partes en caso de, con mascarillas, en el caso de las secreciones, y la vaca puedes hacer lo que es el proceso de pasteurización para que la persona no se contamine. Así que toca tener una buena limpieza en todos esos sentidos.
Bien, hemos acabado con estreptococos. La comparación de estafilococos es más largo y eso lo resumí bastante bien. Si quieren ver en las diapositivas, también hay un cuadrito que especifica todas las variables que existen de bacterias. Ahí te explica el grupo A, grupo B, cómo afecta la parte de aquí. Les recomiendo que puedan ver esa parte porque es media buena para estudiar. Bueno, seguimos con el último grupo. Se me mató el teléfono. Bueno, no importa. Seguimos con el siguiente grupo, que es el neumococo. A ver, se me cayó la cosa. Ya. Vamos a ir con el neumococo, que se me mató el teléfono. Ya, neumococo. El neumococo, este también es conocido como estreptococo. Estrepto. Ya me confundí. Ya, estreptococo pneumoniae. Pneumoniae. Así que si dice estreptococo pneumoniae, se refiere al mismo, neumococo. O sea, solo tengan pendiente esa parte de ahí. Este es más sencillo. También tenemos que tener que es un coco gram positivo. Es un coco gram positivo agrupados en parejas. O sea, es agrupado. Es un diplococo. Porque está agrupado en pareja, así. Agrupados en pareja o en par. También es una forma tiene una forma lanceolada. Y está rodeada por una cápsula. Rodeada por una cápsula. Nada más. Este de aquí normalmente es la flora normal del cuerpo humano. Este se encuentra en lo que es el tracto respiratorio superiores. Pero, como recordemos que todo lo que existe en nuestro cuerpo, pues no es que sea, digamos, bueno al 100%, este de aquí también es un oportunista. Entonces, esta puede producir las cuatro más importantes. Entre ellas, pues la más clásica, ¿no? Pues neumonía, pues se llama así la bacteria, pues, ¿no? Produce neumonía, produce lo que es otitis, produce también lo que es sinusitis y produce lo que es la meningocitis. Meningosis. Meningitis, perdón. Entonces tengan en cuenta que son las cuatro que producen normalmente. Aquí, en cultivo, ¿cómo se hace lo que es el cultivo? Es con el agar sangre igual. Agar sangre, una temperatura de 37 grados centígrados. También a partir de esto va a tener, aquí sí dice el pH, es un pH de 7.2. Necesita un oxígeno y dióxido de carbono al 5%. Y son en colonias pequeñas. No especifica colores, así que solo sería colonias pequeñas. Este de aquí, ¿a qué es débil? Aquí viene importante. Es débil a las sales biliares y débil a lo que es también conocido como la optiquina. Se escribe así, optiquina. Que su nombre completo pues sería como clorhidrato hidro, hidrocupreína. Es el nombre completo de este de aquí. Esto de hecho es una prueba que se hace para poder identificar cómo funciona. Ya. También de esta cosa tenemos que hay una prueba que ya mencioné, que es para poder ver si es ¿cómo es? Si no, a ver, para no confundirnos si es un neumococo o es una parte de como el Streptococcus viridans. O sea, van a confundir con Streptococcus y los otros que son de acá. ¿En qué se basa esta prueba? Es que, por ejemplo, el Streptococcus viridans, este va a ser resistente a estas cosas, por sal biliar y otiquina, mientras que el neumococo no es resistente. Entonces, como no es resistente, cuando le pongan la prueba, tienen que eliminarse completamente. El neumococo se elimina completamente, pero el Streptococcus aguanta. Entonces, ese es para poder ver la diferencia de este proceso. O sea, esa es la prueba conocida como prueba de optiquina, para ver si hay neumococo o no. Pero normalmente no debe haber neumococo. Es para poder ver que siempre hay virions, porque virions aguanta más. También hay otro que es para ver la clasificación de neumococo, que se hace por la prueba de Neufeld. Neufeld. Se hace por la prueba de Neufeld, que o también conocido también como hinchamiento capsular. Es solo para ver qué tipo de neumococo hay, porque existe una gran variedad de neumococos. No es que sea una zona pequeñita y ya, es una gran variedad de neumococos que existen, pero este es para ver en general. Bien, aquí también va a tener lo que es proteína M, entonces ya sabemos que si proteína M, pues entonces es virulenta. En factores de riesgo tenemos, por ejemplo, que puede ser anormalidades respiratorias, puede haber intoxicación alcohólica, circulación anormal y lo más importante es la desnutrición. Entonces tengan pendientes esa parte de allí. Ya, el 75% de las infecciones neumocócicas, o mejor dicho, de la neumonía neumocóxica, se da por los neumococos tipo 1 y 8. Entonces tengan pendientes esa parte de allí.
También puede producir varias cosas en el cuerpo, como por ejemplo lo que es un edema alveolar, leucocitosis, fiebre y dolor pleural, ya que como dice no, pues nemo, o sea, afecta al pulmón en general. ¿Cómo se puede sacar el estudio? Pues se puede hacer con esputo, con sangre o con lo que es el líquido bronquial o lavado bronquial que ya llega de ahí mismo. Eh, Antiguamente yo mencioné algo de lo que era esta cosa de Neufeld hinchamiento. Actualmente ya no se ocupa mucho esa prueba. Ya hay lo que son los serotipos neumocóxicos o neumococos que ya identifican, digamos, ya saben cuál es el neumococo. O sea, como que ya saben qué tipo de neumococo hay. Pero en caso que pregunte cuál es la prueba que se utiliza para ver los neumococos, se llama la prueba de Neufeld o hinchamiento, o hinchamiento capsular. Acuérdense esa parte. Bien, también tenemos que tener en cuenta que es endémica, tiene una infección endógena y para concluir es débil a la penicilina. Eso sería todo lo que es de las tres materias. Podríamos decir que de todas las que más adelante va a ver los videos, estas de aquí son las más largas que hay. Especialmente Staphylococcus y Streptococcus. Los otros no son tan largos, otros son más sencillitos, más rápidos, entonces tenga pendiente esa parte. Así que si tienen alguna pregunta, pueden poner en los comentarios en caso que se entienda y pues ahí me avisan. Así que nada más, hemos concluido con esta parte. Gracias.